Cristo amado, crucificado por amor. Yo quisiera ser una esposa para vuestro corazón. Yo quisiera cubriros de gloria. Yo quisiera amaros hasta morir de amor. Meditábamos ayer. Y Sor Isabel de la Trinidad sigue orando. Pero veo mi impotencia. Por eso os pido que me revistáis de vos mismo, que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma, que me sumerjáis en vos, que me invadáis, que me sustituyáis, a fin de que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. Veo mi impotencia. No dice veo mi pobreza, veo mi limitación, veo mi miseria, mi incapacidad, mi falta de entendimiento o de voluntad, mi pecado, sino sencillamente veo que no puedo absolutamente nada. Esta conciencia no es desaliento, sino es confianza y voluntad humilde y firme de, aun no pudiendo, decir al comienzo de cada día y de cada actividad: nunc cepi, ahora empiezo. Le he pedido que esté en mí como adorador, le dice al abate Chevignac. ¿Y qué paz da a mi alma el pensar que él suple mi impotencia y si caigo a cada momento, él está allí para levantarme? Isabel es fuerte porque no se apoya en sí misma, sino en el poder infinito de la gracia. El abismo de su miseria se ha encontrado con el abismo de la misericordia. Era un pensamiento que le gustaba mucho de Ruysbroeck. Te encomiendo a nuestra Madre Santa Teresa y a Sor Teresa del Niño Jesús, le dice en una carta a Germana de Gemé, la carta 172. Y le dice: sí, mi Germanita. Ha empezado llamándola Germana de la Trinidad al principio. Y le dice: sí, a Petit Germain, que hablan así los franceses, todos son diminutos. En nosotros suena más forzado, los americanos constante diminutivos, pero el francés no es diminutivo, sino pone delante el petit. Entonces, sí, mi pequeña Germana, vivamos de amor, seamos sencillos como Teresita, entregados siempre, inmolándonos a cada instante, haciendo la voluntad del Señor sin buscar cosas extraordinarias. Hagámonos pequeñitas, dejándonos llevar como un niño en brazos de su madre por aquel que es nuestro todo. Sí, mi hermanita, somos muy débiles. Diría incluso que no somos más que miseria, pero Él lo sabe bien. Le gusta tanto perdonarnos, levantarnos y después transformarnos en Él, en su pureza, en su santidad infinita. Él nos quiere muy puras, pero Él mismo será nuestra pureza. Toda esta carta es sobre eso, muy bonita, como digo. La 172, del 20 de agosto de 1903. La elevación de la Trinidad la elevación de Sor Isabel a la Trinidad, tiene ecos muy nítidos del acto de ofrenda al amor misericordioso. En ese acto de ofrenda dice Teresita: si por debilidad caigo alguna vez, que tu mirada divina me purifique enseguida mi alma, consumiendo todas mis imperfecciones, como el fuego que todo lo transforma en sí. Quiero ser santa,
pero veo mi impotencia y os ruego, oh Dios mío, que vos mismo seáis mi santidad. Las mismas expresiones se encuentran en Isabel, que había leído la historia de un alma de Teresita, que salió al año de su muerte. En 1898 ya apareció la historia de un alma, y Isabel, claro, la conocía. En una carta a la señora Anglés, la hermana política del canónigo Anglés, le dice, pidiéndole que la encomiende el día de su profesión, que quisiera en ese día estar como él quiere que yo esté. Dice, siento mi impotencia, pero él está en mí para repararme. En otra carta, tiempo después, ya a la misma señora Anglés, donde aquí ya la llaman querida hermana, le dice, Él está en nosotras para santificarnos, pidámosle que Él sea nuestra santidad. Es la idea de Teresita, repetida desde diversos enfoques. Y en las notas íntimas, en la número 5, una oración que escribe a Jesús, ofreciéndose como su pequeña Betania y dándole la celda de su corazón, le dice, deseo ser santa contigo y para ti, pero siento mi impotencia. Oh, sé tú mi santidad. Sé mi santidad. Bien, es, como digo, insistencia en esa convicción radical, existencial de la propia nada. Este deseo, sed vos mi santidad, es asimismo un eco paulino. Pablo a sus Gálatas, en el capítulo 3, versículo 27, les exhorta a revestirse de Cristo para ser criaturas nuevas. Es lo que se conserva en nuestro ritual del bautismo, con la vestidura blanca que los catecúmenos llevaban en la primitiva iglesia durante una semana entera. Por eso se llama el domingo de Inalvis, domingo segundo de Pascua, Inalvis Depositis, el domingo en que se quitan las vestiduras blancas, pero se permanece con ese sentido de albura, de pureza, de blancura. Ustedes no se la quitan nunca, la vestidura blanca es señal, les recuerda eso, ser revestidas de Cristo, ser criaturas nuevas. Revestirse de Cristo, esto lo cita Isabel, es la cita de Gálatas 3:27, en 3 cartas, 224, 240 y 316. Revestirse de Cristo, no puedo leer toda la cita porque no acabaríamos. Revestirse de Cristo es identificar con el alma de Cristo la propia alma, o sea, la propia psicología, la propia sensibilidad, la propia afectividad. Que mi inteligencia sea la de Cristo para que yo mire las cosas como Él. Que mi carácter sea el de Cristo para que yo sepa reaccionar como Él. Decía Santa Teresita, todos los libros me cansan, voy al Evangelio y en él estudio el carácter de Cristo. Es pasarse al alma de Cristo, no tener más libro que ese. Lo decimos cada día, ¿no? Alma de Cristo, santifícame. Los movimientos del alma, dice Sor Isabel, identificar mi alma con todos los movimientos de la vuestra. Los movimientos del alma van más allá que los sentimientos del alma.
Dice San Juan de la Cruz que los movimientos son los actos, acciones u operaciones del alma. Y así escribe en ese celebérrimo capítulo 13 del primer libro de la Subida: traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberle imitar y a verse en todas las cosas como si hubiera Él. Si nos identificamos con todos los movimientos del alma del crucificado, no nos asustarán nuestras debilidades, porque Él será nuestra fuerza. Si nos identificamos con todos los movimientos de su alma, podremos abandonarnos como Él a la voluntad del Padre. A Isabel le gustaba citar esta frase del padre Vallée, ese dominico tan frecuente predicador en su comunidad: solo hay un movimiento en el corazón de Cristo: borrar el pecado y llevar el alma a Dios. Esta identificación con Cristo tiene 3 niveles. Ella dice en francés: os pido que me revistáis de vos mismo, Gálatas 3:27, que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma. Y ahora 3 niveles: que me sumerjáis en vos, que me invadáis, que me sustituyáis. Es la traducción más exacta de sus expresiones francesas. Sumersión es llenar un lugar, sumergirme en el agua. Invasión es entrar por fuerza, penetrar y extenderse en un lugar. Nos han invadido los franceses, los enemigos, han llenado un lugar que no era suyo, pero lo han invadido. Sustitución es ocupar el lugar de otro. Al principio de la elevación, Isabel pedía establecerse en Él. Ahora quiere estar totalmente perdida en Él, cubierta y llevada por Él. Fuera de la elevación, Isabel usa 5 veces el verbo submerger, sumergir, pero siempre enganchado al verbo envahir, invadir, como si una actitud complementase a la otra. Le escribe al abate Chevignac: que el gran río de la vida le sumerja y le invada. A Francisca de Surdón: aquel que es todo amor te sumerja e invada con sus olas de amor infinito. Y a su hermana Guita en 3 cartas: que Él se sumerja en ti y te invada, para que su Margarita sea como una irradiación de Él. Que te sumerja e invada para que no seas ya tú, sino Él. A ti y a tus angelitos, sus 2 sobrinitas, de las cuales una sería Carmelita en Dijon, os envío todo mi amor, pasando por el mar inmenso de los 3. Que Él os sumerja y os invada. Siempre relaciona los 2 verbos. Pero a veces usa solo invadir. Y fuera de la elevación, lo usa nada menos que 30 veces. Dejarse invadir por Dios. Yo soy Isabel de la Trinidad. Es decir, Isabel que desaparece, que se pierde, que se deja invadir por los 3. Por tanto, sumergir, invadir, en ella se convierten en expresiones muy queridas porque reflejan muy bien lo que desea que haga Dios en ella. Y sin embargo, el verbo sustituir solo lo usa una vez y es precisamente en la elevación. ¿Acaso sea porque es tan atrevida la petición que no osa hacerla más veces? Porque decirle a Cristo que me sustituyáis
Es algo muy atrevido y lo usa en la elevación, no puede ir más lejos. En el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, la canción 11, y dentro de la canción 11 el número 6. Esa canción 11, el santo pinta a la esposa, presenta a la esposa que está mirando un estanque, una fuente, añorando al amado y suspirando para sí. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Dice San Juan de la Cruz que cristalina porque la fuente son los misterios de Cristo, y de Cristo viene cristalina, como él juega con las palabras. Y cuando el alma está suspirando por él, ve reflejado el rostro del amado en los misterios de Cristo, como si apareciese por detrás de ella, se refleja, y ella no puede resistir la visión del amado estando en carne mortal. Si presentases los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, y sin haber solución de continuidad, inmediatamente en la canción 12 dice: apártalos, amado, que voy de vuelo, que me salgo de la carne. Y el amado dice: vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Es un punto de inflexión, el cántico espiritual precioso que marca la transición entre la ascesis y la mística. De manera que las dos, casi las 3/4 partes de las 40 canciones del cántico espiritual corresponden a la mística, que sería lo lógico en una vida espiritual medio bien llevada, que la ascesis dejase enseguida lugar a la mística, al predominio de los dones del Espíritu Santo. Pues en la canción 11, en el número 6, cuando el santo habla de los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, podemos desde aquí ilustrar el sentido de sustitución que Sor Isabel pide. Dice que esos ojos de Cristo están dibujados en el alma según su entendimiento y su voluntad. Porque según el entendimiento, el alma tiene las verdades de la fe infundidas en ella. Pero como no son perfectas, pues las tiene dibujadas, perfiladas. Así como el dibujo no es perfecta pintura, así la noticia de la fe no es perfecto conocimiento. Pero sobre este dibujo de fe, que está en el entendimiento, hay otro dibujo de amor, que está en la voluntad del amante, en la cual de tal manera se dibuja la figura del amado, y tan conjunta y vivamente se retrata en él cuando hay unión de amor, que es verdad decir que el amado vive en el amante y el amante en el amado. Y de tal manera de semejanza hace el amor en la transformación de los amados, que se puede decir que cada uno es el otro y que entrambos son uno. La razón es porque en la unión y transformación de amor, el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y trueca por el otro, y así cada uno vive en el otro, y el uno es el otro, y entrambos son uno por transformación de amor. Esto es lo que quiso dar a entender San Pablo, Gálatas 2:22, cuando dijo: vivo auten ya no nego, vivit vero in me Christus, que quiere decir, vivo yo, ya no yo, pero vive en mi Cristo. Porque en decir vivo yo, ya no yo, dio a entender que aunque vivía él, no era vida suya, porque estaba transformado en Cristo, que su vida más era divina que humana. Y por eso dice que no vivía él, sino Cristo en él. Desde aquí entendemos la petición de Isabel, que me sustituyáis, que el dibujo de fe que tengo de vos en mi entendimiento se perfeccione por el dibujo de amor que de vos tengo en mi voluntad, de manera que yo sea tú y tú seas yo, que me sustituyáis. De manera, le dice a Gita en una carta a su hermana,
al final de su vida, que Él se imprima también en ti, que tú seas otro Él, otro Él. Dicen que un niño iba mucho a la iglesia y se ponía allí ante el sagrario y miraba y rezaba y causaba la admiración de la gente. ¡Ay, qué niño tan mono! Tú quieres ser como Francisco de Fátima. Yo no. ¿Y tú quieres ser como Santo Domingo Sabio? No, no. ¿Y qué quieres ser como San Luis González? Que no. Y ya el sacerdote le preguntó un día: hijo, ¿a qué santo quieres parecerle? A ninguno. Yo no quiero parecerme a santo. Yo quiero ser Jesús. Quiero ser Jesús. Es a lo que estamos llamados. Para que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. El Padre irradia al Hijo, la transfiguración. El Hijo irradia sobre nosotros y nosotros irradiamos a Cristo. ¿Cómo lo irradio? ¿Cómo reflejo? ¿Cómo transparento a Cristo? ¿Cómo me transfiguro yo? Dice Sor Isabel en una frase lindísima, en una carta, dice: un alma unida a Jesús es una sonrisa viviente que lo irradia y lo da. Una sonrisa viviente. Alerta, alerta cuando no tengamos facilidad para la sonrisa espontánea y habitual. Alerta. Y no nos damos cuenta, se dan cuenta los demás, no tanto nosotros mismos. Pero a los 40 años una persona es responsable de su cara, De manera que, cuidado. Y se relajan 34 músculos de la cara con la sonrisa. Es una sonrisa viviente que irradia y da a Jesús. Un alma unida a Él. ¿Cómo lo irradio? Pequeño punto de examen. No me gustan los ejercicios, no se trata de estar examinándose, pero sí suponen una cierta revisión de vida también. Entonces todo esto que meditamos tiene aplicaciones concretas. Yo no quiero ponerme en plan moralista, ni después de cada plan, incluso ya va desprendiéndose solo de lo que vamos meditando. Pero ¿cómo irradio a Cristo? Y por fin suplica Isabel, y aquí hay una hondura teológica fenomenal: estad en mí como adorador, como reparador, como salvador. De la primera súplica ya hablamos cuando hablamos de la adoración y trajimos los tres momentos de la elevación que se refieren a la adoración. Oh Dios mío, Trinidad que yo adoro. Después, yo quiero estar con vos toda adorante, también lo comentamos. Y por fin, estad en mí como adorador, que Cristo adore en nosotros. Por tanto, esto lo omitimos y vamos a ver las dos súplicas siguientes. Estad en mí como reparador y como salvador. Cristo es el gran reparador, porque Él ha ofrecido al Padre y os sigue ofreciendo místicamente en el santo sacrificio del altar, en la misa y en la prolongación de la misa, que es la Eucaristía. Pues en la Eucaristía Jesús es el gran reparador. Y hablan los teólogos de que Él ofrece al Padre una expiación vicaria. O sea, en nuestro lugar Él repara. Lo que nosotros tendríamos que reparar, lo repara Él. Nosotros expiamos en Él y como Él, para ofrecer al Padre, dice la oración del Sagrado Corazón, la oración litúrgica, una cumplida reparación. Nosotros no podríamos reparar cumplidamente, siempre nos quedaríamos infinitamente cortos, pero uniéndonos a la expiación de Cristo, nos quedamos tranquilos. Por eso la misa es el mejor invento que se le podía haber ocurrido a Dios, porque no queda nada por hacer en la misa, todo es perfecto, todo es completo. Yo no sé llorar mis pecados, no sé arrepentirme de ellos, no sé pedir perdón, no sé dar gracias, no sé suplicar lo que necesito, no sé alabar a Dios, no sé adorar. Llego a la misa, me enchufo a lo que hace Jesús
Y no me pongo a 220, sino a 220.000 millones de trillones, porque es lo que hace Jesús. Y no me queda nada por hacer. Y resulta que yo soy la gotita que se echa en el cáliz. ¿Ya ven? ¿Qué gotita? Pero sin la gotita no hay misa válida. Sin la gotita de agua no hay consagraciones. Si faltase esa gotita, misa inválida. No hay consagración. Por lo tanto, Jesús me espera. Esa gotita la espera. Pero claro, la gotita sola tampoco hace la misa, ni muchísimo menos. Sino unirme a Él. Él es el gran reparador. Isabel pasa de una visión demasiado victimista, rigorista, jansenista, a pedir sencillamente que Cristo repare en ella. Estando en el mundo escribía: yo cargo con los pecados del mundo, mírame a mí, castígame a mí solo, soy tu víctima. Me ofrezco a Jesús, ofrezco mi vida en reparación de las muchas injurias que se le hacen. En su diario escribía todo esto, con esa generosidad voluntarista que todos hemos tenido cuando somos principiantes y que a veces seguimos teniendo porque siempre permanecemos tontos. Pero ya en el Carmelo ella empieza a cambiar. Y ya solo 5 veces usa el concepto reparación como sustantivo, verbo o adjetivo, o sea, siendo ella el sujeto agente. Va comprendiendo poco a poco que se trata de que Cristo repare en ella, o de que ella repare unida a Cristo. Y escribe a Monseñor Anglés en 1905: la carmelita debe ser mediadora con Cristo, una humanidad complementaria en que pueda renovar toda su vida de reparación, sacrificio, alabanza, adoración. Está en la carta 252, que es una carta preciosa toda ella. Entonces ahora ya no asocia el concepto reparación al dolor, sino al amor. Puede ser un influjo de Teresita, La esposa de Cristo no sabe sino amar. Veíamos ayer en ese escrito sobre qué es ser esposa. No sabe sino amar, adorando, reparando, olvidándose. Y se pregunta en otra carta, la 160, ¿no siente usted la necesidad de amar mucho para reparar, para consolar al maestro adorado? No es tanto la necesidad de sufrir, aunque a veces el amor se expresa sufriendo, pero sobre todo se repara amando, y muchas veces amar será sufrir. Entonces pedir la cruz, desear el sufrimiento, es haber descubierto cómo ama a Dios a través del dolor y querer corresponder. El mundo no comprende esto cada vez menos. Cada vez menos es inútil pedir que el mundo comprenda esto. El mundo os odiará. El problema es que como la vida religiosa se ha mundanizado de una manera diabólica, pues tampoco lo comprenden muchas monjas. Y se ha olvidado la penitencia en los conventos. Benedicto XVI dijo en su viaje a Fátima en 2010 que tenemos necesidad de reaprender la penitencia. A mí me da un poco de pena porque está pasando este centenario de Fátima sin que nadie haga hincapié en este punto focal del mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima, sin la incidencia en el pecado, no se entiende. Que la Virgen Santísima a 3 niños de 7 años y 8 y 10 les muestre el infierno y que desde ahí les cambie la vida a esos niños, es porque han comprendido la gravedad monstruosa del pecado. Y si esto no lo comprendemos las almas consagradas, se nos olvida la urgencia de la reparación y de la penitencia. La penitencia no son las disciplinas y el ayuno, eso viene después. La penitencia es el dolor por el pecado del mundo y la necesidad de asociarme a la pasión de Cristo completando sus dolores. Y entonces viene el cilicio y el dormir en duro y el ayuno. Eso viene como consecuencia. Pero hay que reaprender la penitencia. Es la única virtud que no tuvo la Virgen Santísima. Las tuvo todas. Modelo de todas las virtudes menos de ella. En esta no puede enseñar. María no podía tener penitencia porque no había tenido el menor roce ni milimétrico con el pecado. Nuestro padre San José, San Juan Bautista, nacieron en gracia, porque fueron confirmados en gracia, en el seno de su madre. San Juan Bautista al 6º mes,
Nuestro padre San José, según la venerable Ágreda, al cuarto, porque claro, era más santo que San Juan Bautista, tenía que ser confirmado antes. Cuarto. Pero conocieron el pecado. Les rozó, les hirió. Y luego, por una especie de bautismo místico, fueron confirmados en gracia. En ese, San Juan fue confirmado en gracia y se puso tan contento que arrancó a bailar la farruca en el zapateado, en el seno de su madre. Pero les rozó el pecado. A la Virgen nada, ¿no? Ni de oídas, ni de olor, ni de nada, no lo conoció nada, purísima, inmaculada. Y por tanto, no, la penitencia ella es la única virtud que no conoce, pero la conoce mejor que nadie al ser corredentora, al ser asociada por su Hijo a la obra redentora, viendo lo que le costamos a su Hijo. María comprende mejor que nadie la gravedad del pecado y por eso nos lo muestra, y por eso a los niños de Fátima se les cambia la vida con el infierno, y a Santa Teresa le cambia la vida a la visión del infierno, y a Santa Faustina Kowalska, y a Don Bosco, y al otro, y al otro, y al otro. Pero ahora los curas hemos descubierto que no existe, o que si existe está vacío. Pues sabemos más que toda la Sagrada Escritura, y que la Virgen, y que los santos sabemos más. Y claro, no hay conciencia del pecado, y no hay confesión, y la gente comulga sacrilegamente. Eso es terrible. La pérdida, dice Pío XII, el peor pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado, pero porque antes se ha perdido el sentido de Dios. Y ese es el drama nuestro. Este drama se ha inoculado dentro de la Iglesia y dentro de la vida religiosa. ¿Cuál es el problema? Que perdemos de vista que Jesús es el gran reparador, pero no porque sea el único, sino porque nos pide que nos unamos a su reparación. Estad en mí como reparador y como salvador. 71 veces aparece esta palabra en la pluma de Sor Isabel, sobre todo en las poesías. Ella es, en este sentido, muy hija de Santa Teresa, como no podía ser de otra forma, y escribe como un eco casi literal de una frase de Santa Teresa: daría 1000 vidas para contribuir al rescate de una sola alma de las que Jesús ha amado tanto. Santa Teresita tiene una foto de las 47 que se hizo en el convento, porque aquello era un aperturismo tremendo el que llevó Celina cuando llevó su cámara de fotos, y tiene un mérito esos 47 clichés, porque cada uno de ellos le exigía 10 minutos de pose. Claro, la sonrisa se le congelaba en algunas fotos a manera un poco forzada. Bueno, pues hay una que tiene en el gato, está con un papel así caído, y en el papel hizo escribir, está la Santa Faz, es un folio, a un lado está la Santa Faz y otro, y en el papel hizo escribir lo de Santa Teresa. Escribió ella misma, vamos: 1000 vidas pondría yo para remedio de un alma. Una frase muy teresiana, el celo por las almas. Santa María Magdalena de Pachi decía a sus monjas, sus novicias, que pidieran a Dios continuamente almas, tantas cuantos pasos daban por el convento, tantas cuantas palabras decís en el oficio divino, almas. Porque no se entiende, una contemplativa sin celo de las almas sería una narcisista, sería una autocontemplativa, sería una soberbia espiritual. Se encerraría en el castillo de su propia perfección imaginaria, y sin ese espíritu eclesial ardiente, pues no tendría proyección evangelizadora. Y una contemplativa tiene más proyección evangelizadora que nadie, y gana más almas que nadie, más que un sacerdote, más que un obispo, más que el Papa. Si es santa, si está unida con Cristo, si está unido el Papa y el obispo y el cura, gana más almas que la monja. Pero si la monja está unida, porque no tiene fronteras, nosotros tenemos fronteras. El Papa no tiene muchas porque viaja por todo el mundo, pero tenemos las fronteras de lo físico. La contemplativa, esto es el misterio, esto es la virtualidad de la clausura. Ensancha los horizontes y rompe todas las barreras. Cuanta más clausura y cuanto más retiro y cuanto más contemplación. Si no se entiende esto desde el misterio, desde el cuerpo místico, desde el misterio de la Iglesia, no se puede entender, claro. Por tanto, almas, quiero ganar almas, o padecer o morir, dice, copiando el lema de Santa Teresa al final de la misión a la que asistió en Dijon. Pero igual que con la reparación, Isabel ve esta urgencia de salvar a las almas en asociación con Cristo. Si no, ¿qué sentido tiene? La oración de una contemplativa, si no está unida a Cristo, no vale nada.
Su celo por las almas debe inscribirse en el celo de Cristo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Esto es lo que hemos de pedir. Ser salvador con mi Maestro es mi constante misión. Para ello ocultarme debo, perderme en él por la unión. Dice en una poesía, el Señor la ha elegido para asociarla a la gran obra de la redención. Leamos a este propósito un poco de una de sus últimas cartas, la número 309, dirigida a su madre en septiembre, 2 meses antes de morir, y la encabeza con la cita de San Pablo a los Colosenses 1:24. Cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Oh, cómo tu corazón de madre debiera estremecerse al pensar que el Maestro se ha dignado escoger a tu hija, fruto de tus entrañas, para asociarla a su gran obra de redención, y que ella sufra, y que él sufra en ella como una extensión de la pasión. Toda la carta después insiste un poco más sobre ese tema, carta, como digo, 300 veces. Bien, pues quedémonos con esto y pidamos a la Virgen corredentora y reparadora. La Virgen María reparadora es un título que explica un poco el Papa Pío XI en su maravillosa encíclica sobre la reparación. Miserentísimos Redentor, sobre el corazón de Jesús y la reparación. María es reparadora por excelencia, porque está más unida que nadie al gran reparador. Pues con María pidamos a Jesús que nos sustituya, que nos sumerja, que nos invada. Estad en mí como adorador, como reparador, como salvador.